horas que estuvieron por semana en promedio. Una persona que puso 70 horas. Y sin tener en cuenta el cursado. Estoy identificado con el mismo. No pongan esas cosas así nomás. ¿Sí? No pueden estudiar 70 horas sin el cursado, salvo que realmente no vengan a cursar y hagan todo de su casa. ¿Sí? Y después hay otros que pusieron año de ingreso, tiene que ser correcto, y debe ser 2022. Alguien me puso 22 y me cambió todo el cálculo, ¿está? Entonces, complete bien cuando lo pide, ¿está? Estuve dando vueltas media hora, por eso es bueno hacer una limpieza con datos, y eso es bueno agarrar y hacer un análisis. Pero también, ¿qué se les pedía? Promedio de calificación promedio de la secundaria. Quizás no se acuerdan, hace 2 años la mayoría de ustedes salió de la secundaria. Yo todavía no me acuerdo cuánto tenía, yo creo que tenía 690 por ahí, mil. ¿Qué piensen un poquito. Los que tendrían mayor calificación en la secundaria, ¿son los que tendrían mejor rendimiento ahora en la universidad? ¿O no? Así nomás de una dicen, ¿pero por qué? Porque lo analizan en el caso de ustedes. Pero pasa algo. Piensen un poco, piensen un poco. No todos ingresaron el mismo año. ¿Cómo vas a pensar? Entonces, ¿cómo hago para comparar el rendimiento de una persona que ingresó en el 2020 con otra que ingresó en el 2021 con otra que ingresó en el 2022? ¿Cómo hago para comparar eso? Yo les pregunto la cantidad de materias aprobadas, que es una manera de ver, pero no es lo mismo el que hace 5 años que está estudiando en cantidad de materias aprobadas que el que está estudiando hace 2 años. Piensen un poco. Formen su capacidad de analítica. ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Quizás creé un indicador con los mismos datos, una nueva variable, que es dividir la cantidad de materias aprobadas en la duración que ustedes tienen en la carrera. O sea, los que ingresaron en el 2020 al 2024, estamos 2024 y medio. O sea que estamos hablando de que el que ingresó en el 2020 ya tiene 4 años y medio estudiando. ¿Estamos? Entonces se divide la cantidad de materias aprobadas y podemos sacar, piensen un poquito, la cantidad de materias aprobadas por cada año desde que empezaron. Y ahí ya estandarizamos y comparamos todo. Y podemos comparar tranquilamente. Los resultados los vamos a mostrar al final de la clase, para que todos queden así, bien despiertos en la clase, y al final les mostramos todo eso y evaluamos 3 relaciones. Pero vamos a empezar a ver justamente qué tipo de relaciones hay. Veamos. Esto es lo que estamos viendo. ¿En qué tema ya estamos? No traje puntero. Bueno, no traje puntero porque se van a las 9, entonces, por el paro. Y ya estamos en el tema 4. Ya vimos, esta semana vamos a ver el 40% de la materia. ¿Está? ¿Sí? Entonces, como que ya estamos a fin de año con Navidad. ¿Entienden o no? Entonces, a lo que voy es, no se pierdan porque el examen, el parcial es en menos de un mes, menos de un mes. Esto vamos a ver hoy. Esto vamos a ver hoy. Esperen que, a ver, esto cómo está. Estos son todos los temas que vemos hoy. Subo más acá. Está todo en el programa. Está todo en el programa. Es el programa sacado. Hoy vamos a llegar a ver hasta coeficiente de correlación. ¿Está? El jueves vamos a comenzar a ver el método de regresión lineal, que es el método mediante el cual nosotros podemos estimar los coeficientes para poder construir la recta de regresión, o también llamada la ecuación de regresión. ¿Está claro? Así que, buena noticia, vamos a dar una clase relativamente corta. 1 hora y 1 hora y 4. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Qué hora es? ¿Y cuarto? No, no. A ver, ¿cuál es la idea? Observen lo siguiente. En la semana pasada, la idea era describir un conjunto de datos, donde era la variable una sola. Edad, la edad de los jugadores, edad era una sola variable. Acá la idea es describir una relación lineal entre 2 variables. Es un análisis descriptivo de datos bivariados. Vamos a tratar de ver si esa relación es importante o no.
¿Será importante la relación entre la calificación promedio y la cantidad de materias aprobadas por año, por ejemplo? ¿Será importante o la relación es nula? Hay medidas para poder ver eso. ¿Qué más? Y bueno, vamos a finalizar estimando los coeficientes de regresión el día jueves. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Este es un ejemplo de distintos casos donde se ven relaciones entre dos variables. ¿Está? El típico monto de publicidad con ventas, el espacio en estante y las ventas semanales, eso se ve en el retail. Observen ahí un poco. Horas de estudio y calificación en el examen. Vamos a ser sinceros. Si ustedes estudian bien, yo no puedo decir malas palabras de clase, ¿no? ¿Sí? Si ustedes estudian bien y no pierden el tiempo, no están así dando vueltas, yo no podría decir malas palabras que uno no lo sancione, pero bueno. Si realmente estudian, sería de esperar que si tienen más horas de estudio, consigan mejor nota, ¿no? Ustedes mismos se dan cuenta de eso si realmente estudian más tiempo. Pónganse a pensar. Yo tenía un compañero en la universidad que el vago estudiaba una sola vez y le quedaba todo. ¿Tá? Hay algunos que son así. Eso es buenísimo, porque leen una sola vez y ya retienen. En el caso mío, no, tenía que estudiar 2 o 3 veces, me tenía que grabar la lección, me iba a dormir, ponía toda la noche, estaba escuchando, re traumado el vago, ¿sí? Re loco, re triste. Pero bueno, también podemos decir, soy el que primero se recibió, ¿tá? 4 años, 9 meses desde que empecé, entonces a lo único, estaba en enero, veía que todo el mundo estaba en la fiesta, uno estaba transpirando ahí, estudiando para rendir libre en febrero, ¿tá? Ahora, lo que les quiero decir es, observen un poquito eso. X siempre va a ser la variable independiente. O sea, lo que nosotros vamos a estudiar es, a medida que aumenta X, Y debería aumentar. Y sería la variable dependiente. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Ojo, si X disminuye, puede ser que Y también disminuya. O puede ser la parte inversa, donde X aumenta e Y disminuya. También está eso. Porque podemos tener la pendiente en una recta que sea negativa. Entonces aumenta una variable y la otra disminuye. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Para que lo vayan ejemplificando. ¿Se entiende más o menos todo el ejemplo? Calificación de examen de ingreso, calificación en curso. Bueno, ustedes no tienen examen de ingreso, pero creo que los chicos de medicina sí tenían examen de ingreso. Sería de esperar que los que sacan mejor nota en el examen de ingreso, luego en el curso, en las distintas materias, tengan mejor rendimiento, tengan mejor nota. No sé, ¿no? Podría ser. Es algo que normalmente pasa y creo que hay un libro donde, en el libro de Berenson o de Newbold, se muestra ese ejemplo. Vamos a ver este ejemplo durante toda la clase. Espacio en estantes, en metros cuadrados, son en total 12 tiendas. Cuando yo le dije la cantidad de observaciones, son 12. Son 12 o 5, pero son N observaciones que tenemos 2 datos de cada observación. ¿Estamos? Y ven la venta ahí semanal en miles de pesos, la variable que ustedes quieran. Ese es un dato que lo sacan. Una declaración importante. Todo eso tiene que estar tomado en un mismo periodo de tiempo. ¿Estamos? Entonces, si nosotros vemos que esos son el espacio en metros cuadrados de las 12 tiendas, y esas son las ventas, y son las ventas de las 12 tiendas durante el mes de julio, de las 12 tiendas, en un mismo periodo de tiempo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende este ejemplo para poder ir avanzando? Nosotros esa relación la podemos ver en un gráfico, en algo llamado diagrama de dispersión. Vamos a tener el eje horizontal, donde lo vamos a poner como X, lo vamos a identificar como X al eje horizontal, y al eje vertical lo vamos a identificar como Y. Y si graficamos esas relaciones, esos puntos, ¿qué vamos a ver? Que podemos tener
algunas relaciones de esa manera. Observen un poquito. En el primer gráfico, a medida que aumenta X, Y tiende a bajar. ¿Lo ven o no? A medida que X es más grande, Y tiende a ser más chica. En el segundo gráfico, ¿qué ven? A medida que X aumenta, Y no tiene mucha variación. Y en el último, X aumenta e Y aumenta. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? La idea de aplicar regresión es sobre un conjunto de datos bivariados, poder hacer una ecuación de regresión y poder graficar, ustedes ya saben graficar una ecuación, ¿sí? En un eje de coordenadas. Entonces, directamente, ese conjunto de datos que ven en cada uno de los gráficos, ese conjunto de datos que se ven de a pares, lo pueden representar con una recta. Y esa recta va a representar esa relación. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, esos son casos donde puntualmente tienen esa recta. Y después tenemos otros casos, que son casos un poquito más complejos. ¿Está? Que son casos que se pueden llegar a dar, pero que a los efectos de la regresión lineal que estamos estudiando ahora, que es la base, no lo vamos a ver. ¿Está? Eso se ve más adelante. Se ve en regresión múltiple en estadística 2. Este es el ejemplo del libro de Newbold de las notas de matemática en el examen de ingreso. Es lo que vemos en la variable horizontal, en la variable X, en la variable independiente. Y lo que se ve en la variable, en el eje vertical, en la variable Y, se ve luego la calificación en el curso, ya en el curso propiamente, luego de haber rendido ese examen de ingreso. Y la idea es luego ver si se puede representar eso por una recta. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas? Estoy avanzando a un nivel más o menos, una velocidad intermedia. ¿Está? La primera medida de relación que vamos a ver va a ser la covarianza. Es una medida de relación entre las dos variables. Es un solo indicador. La covarianza en sí no tiene mucha interpretación, salvo que si la covarianza da un determinado valor significativamente distinto de cero, sería de esperar que hay alguna especie de relación entre esas dos variables que estamos estudiando. Lo que no sabemos si eso es mucho o no. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Si da un valor positivo, se espera que haya una relación lineal creciente. ¿Cuál era la relación lineal creciente? A medida que aumenta X, aumenta Y. ¿Estamos hasta ahí? Si es negativo, es una relación lineal decreciente. Y quiero hacer una aclaración. Si la covarianza da 0, no implica que no haya relación entre las variables. ¿Estamos hasta ahí? Es una pregunta retramposa. Vuelvo a repetir, si la covarianza da positivo o da de negativo, da algún valor distinto de 0, se sabe que hay alguna relación. Si da negativo, es una relación negativa. Si da positivo, una relación positiva. Ahora, si da 0, no podemos afirmar que no hay relación. ¿Está claro eso? ¿Sí? Observen la fórmula, qué copado que es la fórmula. Y en la fórmula empezamos a usar lo que vimos la semana pasada. ¿Qué vimos la semana pasada? Vimos la media. ¿Qué ven ahí en esa fórmula de la covarianza? Ven que si tengo 12 observaciones en conjunto de datos que tiene 12 observaciones, voy a comparar cada valor con su media. ¿Está? O sea, veo las diferencias. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Y observen el denominador.
En este caso estamos hablando de n-1, ahí está el concepto nuevamente de grado de libertad, cuando estamos hablando para una muestra. Este es un cálculo hecho manual sobre el ejemplo de el espacio en metros cuadrados. Lo ideal es espacio en metros cuadrados de alimento para mascota, el caso común, ¿sí? Pero si quieren pueden ver de gaseosa o de lo que sea. Lo lógico sería que mientras más metros cuadrados tengan de exposición o de exhibición de ese producto en un supermercado, la venta sea mayor. ¿Se entiende o no? Ese producto. ¿Está? ¿Qué producto creen que no hace falta que tenga mucho espacio de exhibición en un súper y que la venta de todas maneras es significativa? Tafirol, bueno, buen caso. Buen caso. Es un caso, un mejor caso que ese. La leche, y la leche te ocupa un poquito de espacio. Y además, la última también te ocupa en volumen, porque ahí en la heladera fría te ponen arriba la otra, y hay de vez en cuando una leche pinchada. ¿Eh? Una, la carne. Bueno, podría llegar a ser. Una ferretería, bueno, en algún producto puntual puede llegar a ser. ¿Sí? Lo lógico en un retail, todo especialista en retail que lo va a decir, es todos los distribuidores representantes de la compañía alimenticia o la compañía de consumo masivo quieren negociar con el súper para tener más espacio de exhibición en góndola. Eso a ellos le aumenta en forma proporcional las ventas. Mientras más espacio tengas, más ventas tenés. ¿Está? Observen el cálculo. Ahí le hice como el cálculo de la covarianza en detalle para que lo razonen. Miren ahí un poquito. Están las diferencias de X y también se sacan las diferencias para Y. ¿Está? Luego esas diferencias, ¿qué se hace? Se multiplican esas diferencias. Y luego, en la última columna, ¿cuál era la fórmula de la covarianza? ¿La tenemos por ahí? No. Pero de acuerdo a la fórmula, la última columna, que es el producto de las diferencias, se suma todo eso. Ese es el numerador. Y luego se divide, si tengo 12 observaciones, n-1 se divide en 11. Entonces, lo que les va a decir es que la covarianza entre esas dos variables es 2,52. Significa que hay una relación creciente entre esas dos variables. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Dudas? La covarianza va a ser lo primero, el primer indicador que ustedes van a tener en cuenta. Como interpretación no vamos a pedirle mucho. Quizá alguna pregunta en el parcial, en el final, interprete la covarianza y todo. Acuérdense lo que les dije, si daba positivo o negativo, si daba cero. El cero no no significa que no haya relación. ¿Está? Ahora, la covarianza era como la varianza. La semana pasada yo le dije, ¿la varianza para qué sirve? Para nada. Porque la varianza es el primer indicador para calcular luego el desvío. Con el desvío luego podían calcular el coeficiente de variación. ¿Estamos? ¿Eh? ¿Te dando cuenta que no estoy grabando la clase? Bueno, ¿para qué estoy grabando? ¿Está grabando? Sí, no, está compartiendo, no grabando. Bueno, no nos vamos a complicar. Si ustedes acá lo aprenden, acá, todo, ¿sí? Puedo decir cosas que después no quedó. ¿Estamos hasta ahí? La covarianza va a permitir luego llegar a otro indicador que si ustedes ven ese indicador que lo realizan con la covarianza, pueden ver si la relación es mucho o poco. Porque ustedes ven ese 2,52, ¿qué dicen? Nada. Que la relación es positiva, nada más. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Para eso está el coeficiente de correlación, que es una medida buenísima. Observen un poquito la fórmula. Primero, al coeficiente de correlación se lo simboliza con un R minúsculo. R minúsculo. ¿Estamos ahí? Primero. ¿Está? Segundo, vean la fórmula. Está la covarianza metida ahí.
La covarianza está ahí metida en el numerador y en el denominador, observen en el segundo término. Pero si ustedes la covarianza la dividen en el producto del desvío de X por el desvío de Y, sacan el coeficiente de correlación. ¿Estamos? Este coeficiente de correlación les puede llegar a dar valores entre -1 y 1. Si está cerca de 1, es como que hay una correlación fuerte entre las variables. ¿Qué significa? A medida que aumenta una variable, la otra va a aumentar más o menos en la misma magnitud. ¿Está? Si tiende a 0 la correlación, ahí sí ustedes van a poder decir que la relación entre las dos variables es insignificante, o si da 0 exactamente, es como que no hay correlación entre las dos variables. ¿Está? Y también puede llegar a dar negativo. Puede llegar a dar negativo. La covarianza puede dar negativo. Entonces el coeficiente de correlación también. Observen la fórmula. El desvío de X es una medida de distancia, es una medida en realidad de variabilidad, pero siempre va a dar positivo, no tenemos desvío negativo. El desvío de Y también siempre va a ser positivo. Entonces lo que puede llegar a ser negativo en todo eso es la covarianza. Que habíamos dicho que si la covarianza daba negativo, la relación entre las variables era negativa. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Lo que no entiendan ahora, quédense tranquilos, cuando termine la clase, si estén yendo, van a comprender todo. ¿Está? Si es 1 o es cercano a 1 positivo, listo, una correlación fuerte positiva. Si es cercano a 1 negativo, una correlación fuerte, pero negativa. ¿Qué significa? Que a medida que aumenta X mucho, Y va a disminuir mucho también, o mucho no técnicamente, en la misma magnitud. ¿Está? Entonces, nosotros podemos tener estos tipos de situaciones en los tres gráficos que yo le había mostrado antes. Puede haber una correlación negativa, puede no tener relación. ¿Qué sería que no tenga relación o que no tenga correlación? Que a medida que aumenta una variable, la otra no se no varíe, no cambie, no se modifique, no se vea influenciada. ¿Estamos ahí? Vamos a tener dos coeficientes de correlación. El que vimos, que se llama coeficiente de correlación de Pearson, que es este que tenemos acá. ¿Está claro eso más o menos? La fórmula en sí, si ven todas las filminas, ven cómo llegan a la fórmula. Pero la fórmula está ahí descrita. ¿Estamos? Si tengo 20 observaciones, voy a tener en total en el numerador 20 diferencias. Voy a tener 20 diferencias de Y y 20 diferencias de X. O sea que voy a tener 20 productos entre las diferencias de X e Y. Y cada una de esas diferencias se va a sumar. Cada uno del producto de esas diferencias se va a sumar. Ahora se calcula la correlación en el caso que habíamos visto, donde directamente nos da 0,827. Entonces ahí ya es una medida de magnitud. Ese 2,52 que habíamos visto en la covarianza, ¿se acuerdan? ¿Sí? No sabíamos si había una correlación positiva fuerte o no. Ahora ya lo sabemos.
como es 0,82, primero, es positiva, y segundo, está mucho más cerca de 1 que de 0. ¿Estamos hasta ahí? Por lo que hay una correlación fuerte positiva. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, esta es la encuesta que estoy haciendo. Yo ya le di una actividad de qué manera podíamos comparar el rendimiento de todos cuando algunos de ustedes habían ingresado hace 4 años, otros 3, otros 2. Pero ¿qué es lo que tenemos? Otra medida podría ser la nota de las materias. Pero vamos a ser sinceros. Yo, es muy egocéntrico, no debería decirlo de esa manera. Hay determinados alumnos que quizás el tercio de la carrera la aprendieron libre y no sacaron 10. Cuando uno va a rendir libre, como que el profesor está a su favor, cuando pone un 4, tiene que rendir, es sacrificado rendir libre. ¿Sí o no? ¿Ya rindieron libre ustedes o no? Sí. Pero uno va a rendir libre porque quiere adelantar, ¿no? Cuando rinden libre en estadística es porque quedaron libres en el cursado, ¿sí? Entonces en el cursado tienen que agarrar y rinden el práctico, en el libre, rinden la parte práctica, la parte teórica, y se aprueba la teórica, al día siguiente rinden la parte práctica. Es como que no tenés mucho tiempo para estudiar. Tenés que aprobar ese día la parte teórica igual que los regulares, y luego tenés 24 horas para ir y que el profesor te tome 4 ejercicios de los 10 prácticos. Y hay que aprobar eso después. ¿Está? Ahora, entonces, lo que les quiero decir es como que las notas de uno no son altas, ¿sí? Entonces, yo no sé si es un buen indicador de rendimiento en la universidad tener una nota alta. Para las becas sí, ¿no? Si hubiera tenido más de 7, hubiera podido tener una beca luego para un estudio de posgrado. Pero bueno, ¿uno qué prefería? ¿Calidad o tiempo? ¿Te querías recibir rápido o querías recibirte 2 o 3 años después, pero tener un promedio de 7 y pico o 8? Y eso depende de la decisión que ustedes tomen. ¿Está? Analícenlo eso también. En conclusión, la medida que elegimos para ver el rendimiento es promedio de materias aprobadas por cada año desde que inició el cursado. ¿Estamos ahí? Si ustedes ingresaron en el 2022, dividen todas las cantidades de materias aprobadas sobre 2022, 2023 y 2024 por la mitad, sobre 2 años y medio. Se saca un número. ¿Está? Entonces, ¿dónde creen que puede haber relación entre dos variables ahí? Obviemos los datos categóricos, porque estamos en una clase simple, y los datos categóricos, algunos tienden a ser binarios. Si es hombre o mujer, entonces como se puede hacer 0, 1. O sea, una variable entera va a ser 0, 1. O sea, 0 o 1. ¿Estamos? Porque es una variable binaria. O bueno, 0, 1, 2, metemos en segundo género, en tercer género y todo eso. Entonces saquemos las variables categóricas. Pero ¿y cuáles son entonces las variables? Carrera sacamos, los primeros 2 datos son personales, los sacamos. Edad está bueno. ¿Sí? Entonces analicemos. Primera relación. Promedio de materias aprobadas por año y promedio de calificación en el secundario. Ustedes mismos me dijeron que creen que no hay relación entre esas dos variables. O sea, que puede haber personas que hayan salido del secundario con un promedio de 9,5 y en este momento tengan un promedio de una materia aprobada por año, que digamos está debajo del promedio. ¿Sí o no? Y puede haber otras personas que quizás tenían una nota, calificación promedio de secundaria de cuánto, de 6, con 4, ¿no? Bueno, no sé qué me pusieron acá, ¿no? Veamos la relación. Para los dos, ¿cuánto eran? 300. ¿Cuánto era que les dije en los casos? 342. ¿Ven que hay alguna recta que represente ese conjunto de puntos? Hay una persona que tiene un promedio de 10 materias aprobadas por año. Hay un conjunto que tiene 8 materias aprobadas por año.
¿Y dónde está la mayoría de la gente? Menos de 5. Menos de 5. Yo no sé, quizás hasta las variables están mal. Yo acá puse, no estamos viendo cuál es la variable independiente, estamos viendo la relación entre las dos variables. ¿Estamos? ¿Sí? Porque si no, ¿qué hubiera sido bueno poner? Quizás la calificación promedio sería la variable independiente que debería ir en el eje horizontal. ¿O no? Si queremos probar eso. Pero no estamos viendo la relación. Y también hay, que me pusieron algunos que tienen promedio de bien en la secundaria. Mentira, nadie tiene promedio de bien en la secundaria. Eso es porque quizás no se acordaban y lo olvidaron, pero nadie tiene promedio de bien en la secundaria. O sí, no sé. Veamos, en el Excel hacen un diagrama de dispersión, ponen las dos columnas, las seleccionan, hacen un diagrama de dispersión y el Excel les hace una línea de tendencia. La línea de tendencia es esta que está acá. Como no está totalmente horizontal y está como a medida que, bueno, en este caso puntual, a medida que aumenta una variable, la otra aumenta, calculé manualmente el coeficiente de correlación. Pero el Excel les muestra otra cosa, que es un coeficiente de determinación, que es el R que ven así elevado al cuadrado. ¿Está? Eso lo vamos a ver en la clase de video, así que no se preocupen por eso. Pero entonces lo calculé, el coeficiente de correlación es 0,26. ¿Qué les dice? Una correlación quizás positiva, pero débil o poco significativa. ¿Estamos o no? ¿Sí? Veamos otra relación entre dos variables. Sigamos con las materias aprobadas, que es una manera de poder ver horas de estudio por semana. Yo debería haber eliminado la persona que tenía 70 horas, pero es como que... Acá lo invertí y como que la materia aprobada la puse en el otro eje. Acá no estamos analizando, estamos viendo un diagrama de dispersión nada más. Hay dos personas que además de las horas de cursado tienen 50 horas de estudio. Después hay todo un grupito como que estudia menos de 10 horas. Pero de todas maneras la pregunta es mentirosa, ¿no? Porque yo digo promedio, pero ¿cuál promedio? Usted la primera semana de cursado en clase no estudia nada. Ahora, el mes siguiente, cuando tienen toda una tanda de parciales, ahí ya cero boliche, que esto que lo otro, y ahí se pueden estudiar en serio. Por eso se dice promedio, más o menos, pero algo subjetivo. ¿Sí? ¿Qué piensan que pasa entre esas dos variables? ¿Hay relación o no hay relación? Se puede hacer una recta que grafique esos puntos. El Excel además le muestra cuál es la... Pero la idea es que usted en el parcial no va a estar con un Excel. Usted en el parcial tiene que hacer la ecuación de regresión que represente esa recta. Tiene que calcular la pendiente y la constante. 0,17. O sea que hasta ahora había más correlación en el primer caso. ¿Sí? Que el primer caso era materias aprobadas y calificación de la secundaria. ¿Está? La verdad, no hay muchas variables. Bueno, una donde puede haber mucha correlación, cantidad de materia aprobada con cantidad de materia regularizada. Quizá el que más aprobada o no, no sé. Pero vamos a ver un caso más. Y esto es interesante. Promedio de materias aprobadas por año y la edad. Pensemos antes de poner los datos. Piensen un poquito. Si hay una persona
que tienen 20 años o 21 años, ¿qué promedio de materias debería tener? ¿Y qué pasa en la UNSA? Donde quizás no todos se aprueban cuando terminan los 5 años. Y termina habiendo un residual que quizás a medida que tienen más de edad, el promedio de edad o el promedio de materias aprobadas por año tendería a subir o a bajar. ¿Sí? ¿Pero eso qué significaría? Que la relación podría llegar a ser negativa. Esta es la... Ay, me olvidé de eliminar la recta. Bueno. Observen que en el grupo de 20 años, el promedio de materias aprobadas por año está más o menos entre 4, 6, por ahí. Y a medida que va avanzando, y se va avanzando en edad, ese promedio tiende a bajar. ¿Sí? Si graficamos la recta y vean el coeficiente de correlación. Ya es significativo, no fuerte, pero es significativo y es negativo. ¿Estamos? ¿Se interpreta eso o no? ¿Dudas hasta acá? ¿Avanzamos con el último temita? El otro coeficiente de correlación se llama coeficiente de correlación por rangos de Spearman. Entonces van a tener un coeficiente de correlación de Pearson cuando las dos variables son numéricas, y luego van a tener un coeficiente de correlación de Spearman donde una o ambas de las variables son ordinales. Ordinales significa que habría un determinado orden. ¿Estamos? ¿Sí? O también posiciones. Esas son las características que se dan. Los datos hay que ordenarlo en rango. Hay determinados puntajes que nosotros le podemos ir asignando si nosotros no lo tenemos ordenado en rango. Ese es el coeficiente. La verdad, no les queda otra, pero es feo que el profesor diga esto, pero se lo van a tener que aprender de memoria. ¿Está? Observen que hay un producto por las diferencias que se producen elevadas al cuadrado y luego eso se divide en otro producto y todo. Y eso termina siendo como un complemento. Vamos a un ejemplo. 8 estudiantes, ese es el nombre de las 8 estudiantes, y esa es la nota que han sacado, son las calificaciones que han sacado en matemática y en estadística. ¿Está? Lo que nosotros podemos hacer, observen la columna de las X. En la columna de las X nosotros ordenamos por el mejor rendimiento en matemática. Dejamos cualquier matemática. Mejor rendimiento en matemática. Entonces, el que se sacó un 10 en matemática, le vamos a dar una puntuación de 1. Primer lugar. ¿Ah? Estoy dando un orden. El que se sacó un 9 en matemática, Elizabeth, le damos un 2, que sería un segundo orden. ¿Sí? Un puesto segundo. En Francia, digamos. ¿Sí? El que saca 8 le damos 3. Ahora, hay dos personas que sacaron 7. Entonces, esas dos personas que sacaron 7, a uno le correspondería la cuarta posición y el otro la quinta posición. ¿Estamos ahí? Uno 4, el otro 5. 4 más 5, 9. Dividido 2, 4,5.
y le doy 4,5 a cada uno, porque no puedo distinguir cuánto le doy a cada uno. ¿Estamos hasta ahí? Le hago un promedio de las posiciones donde empatan ellos. ¿Está claro eso? Es procedimiento. Quizá esto es mejor que estar diciendo de la fórmula. ¿Y dónde más? Ah, Josué y Anita, que los dos sacaron 6 en matemáticas, que le corresponde la posición 6 y 7. Entonces 6 más 7, 13. Divido 2, 6,5 y le doy 6,5 a cada uno. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Hacemos lo mismo para estadística. Después, en otro orden, se asigna estadística, los que mejor nota sacan en estadística se le da, y directamente ya tenemos X e Y expresado en rangos. ¿Estamos ahí? ¿Qué se hace? Se saca la diferencia entre X e Y, esas diferencias se le elevan al cuadrado y se las suma. De esa manera, sacamos el coeficiente y se suma y se divide por el denominador. Y ahí sacamos el coeficiente de correlación de rangos de Spearman, donde en este caso puntual nos dice que es 0,024. ¿Está? ¿Qué es lo que estaría diciendo? Que en este caso la relación o la correlación entre las dos variables es muy cercana a cero, es prácticamente nula. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Ahí vemos en un diagrama de dispersión las relaciones. Para X y para Y, en lo que hace a las posiciones. A modo introductorio nada más, 2 minutos y terminamos la clase. Nosotros tenemos un modelo poblacional, donde los parámetros son beta sub 0 y beta sub 1, están con mayúscula. Esos dos parámetros que ustedes ven son los reales de la población que nadie conoce. Entonces se va a tomar una muestra y vamos a calcular esos mismos parámetros, el beta sub 0 y el beta sub 1, pero para la muestra. En el modelo de regresión, esa es una ecuación lineal y simple donde tienen X, vean ahí X. X es una variable independiente e Y es la variable dependiente. ¿Por qué se dice que Y es la variable dependiente? Porque Y depende de los cambios que puedan pasar en X. ¿Estamos? ¿Sí? La idea de todo el análisis de regresión es que ustedes con un conjunto de datos donde ven las dos variables puedan calcular el B sub 0 y el B sub 1. Lo estiman con un método que es el método de los mínimos cuadrados. Calculando eso, que son los coeficientes de regresión, ya tienen la recta de regresión y ya pueden graficar. Al beta sub 0 se le llama ordenada al origen. ¿Por qué se le llama ordenada al origen? Porque cuando ustedes están en el parcial, acá ya, ya dejan de hablar y todo y se focalizan porque voy a decir algo que es importante, una pregunta de parcial. El tema de análisis de regresión entra sí o sí. ¿Está? Van a tener 4 preguntas en el parcial, 4 ejercicios. Regresión es innegociable, o sea que regresión entra sí o sí. Lo normal es que la primera pregunta se le diga estime los coeficientes de regresión. Entonces ustedes tienen que estimar el B sub 0 y el B sub 1. ¿Estamos hasta ahí? La pregunta 2 podría llegar a ser interpreten los coeficientes. Se está refiriendo a los coeficientes de regresión, al beta sub 0 y al beta sub 1. Observen el beta sub 0. ¿Por qué se le dice que es ordenada al origen?
Porque ustedes en la interpretación dicen, si X toma un valor igual a 0, y termina siendo igual a beta sub 0. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está? Si X es los gastos de publicidad e Y son las ventas, ¿cuál sería la interpretación del beta sub 0? Cuando ustedes ya estimaron los dos coeficientes. Cuando yo no tengo gasto en publicidad, o sea, cuando los gastos de publicidad son 0, o sea, cuando X es 0, se espera que las ventas sean igual a el valor que dé el beta sub 0. ¿Está? Estoy explicando muy bien, ¿eh? ¿Está? Y beta sub 1, por lo contrario, es la pendiente. Hagamos de cuenta que en el ejemplo de publicidad y ventas, la pendiente da igual a 2. A 2. Y X está expresado en términos de plata, en líneas de peso. Lo que quiere decir es que X, si yo aumento la publicidad, yo aumento la publicidad en 1000 pesos, y si beta sub 1 es igual a 2, se espera que las ventas se incrementen en 2000 pesos. ¿Estamos? ¿Sí? Por eso se dice que es la pendiente. El signo de la pendiente marca si la recta sube o la recta baja. ¿Por qué? Porque si tiene signo positivo, es de esperar que aumenta la publicidad y aumentan las ventas. ¿Estamos? ¿Sí? El caso inverso, el mejor, es el caso de una tasa impositiva del impuesto a la ganancia y la recaudación. Hay un punto donde se sigue aumentando la tasa del impuesto a la ganancia y la recaudación ya tiende a bajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empieza a haber evasión, empiezan a haber esas cosas. ¿Está? Eso es como ustedes calculan beta sub 0. Necesitan conocer la media de Y, necesitan conocer la media de X y necesitan conocer B sub 1. O sea que para calcular B sub 0 o beta sub 0, B sub 0, tienen que primero calcular B sub 1. ¿Estamos? ¿Sí? Y esa es la fórmula de cálculo para el beta sub 1, para el B sub 1. Con esto comenzamos a ver luego el modelo de los mínimos cuadrados, que lo vamos a ver con detalle el día jueves y con eso terminamos de ver mínimos cuadrados, vemos el análisis de la variación total, que es un tema que siempre entra en el final, y luego cerramos con los requisitos para poder aplicar regresión. ¿Está? ¿Alguna duda? Sí. La misma que el coeficiente de correlación de Pearson. Es la misma. Sí. Bueno. ¿Algo más? Bueno, nos vemos el jueves a las 8 de la tarde. ¿Sí? A las 8 de la noche. Bueno.